Buenas, amados hermanos, hermanas, ¿cómo están? Yo bien, acá, feliz, contenta de volver a llevar la palabra. Bueno, quería tocar con ustedes un tema que me llama mucho la atención, un tema que me da mucha alegría compartirlo con ustedes. Se trata de si entendemos nosotros el llamado verdadero de Yahweh. ¿Entendemos para qué nosotros vinimos a este mundo? Entendemos que nosotros no podemos ser independientes y que nosotros tenemos que ser dependientes de Yahweh, porque el que se hace independiente, su vida es un desastre. Porque el que no puede depender de Yahweh, es decir, de su creador, entonces ya sabemos dónde vamos a parar. Al mundo de tinieblas, al reino que le pertenece, ya sabemos a quién, ya que este es el príncipe de este mundo, por eso nosotros tenemos que estar caminando sin tambalear, porque hay muchas piedras de tropiezo que no pueden hacer caer. Una de las cosas que me llama la atención es, lamentablemente, que no podemos entender qué es lo que nuestro Salvador vino a hacer por nosotros. Nuestro Salvador, cuando se entregó por nosotros y dio su vida por nosotros, murió en el Calvario del Madero. Realmente es muy triste ver la historia. Hoy, ¿de qué manera nosotros aceptamos su salvación y cómo vemos esa redención? Él nos dio libertad. ¿De qué libertad estamos hablando nosotros? Y esto es algo que muchas personas no lo pueden entender. Y me da mucha pena porque hay muchas personas que en vez de salir están entrando a Babilonia. Yahweh dice, huid de Babilonia, no sea partícipe de sus pecados. Y nosotros debemos de huir, no entrar. Nuestro Salvador fue símbolo de todo el antiguo pacto. Él era la sombra venidera, él era el verdadero cumplimiento, el que le venía a dar ese verdadero cumplimiento y valor a todas esos ritos y ceremonias que se hacían en el antiguo pacto. Tenemos dos cosas en el antiguo pacto. Los ritos y ceremonias que tenían un simbolismo espiritual, sombra venidera de nuestro Salvador, que es los ritos de obra de Moisés. Y tenemos los mandamientos. Los mandamientos son: no matarás, no robarás, todo lo que nosotros no tenemos que hacer, codiciar, tenemos que honrar a nuestros padres, a nuestra madre. Y de ahí se desprende 613 leyes. Pero en fin, se resume en el amor. Veo muchos hermanitos y hermanitas que lamentablemente corren a judaizar. Y yo me voy a hacer un segundo Pablo. Porque Pablo dice que él era, así como dice ahí en la cita, dice que él era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, circuncidado a los 8 días, como dice la ley. Pero él dice que él no enseñó la circuncisión. Dice, por ejemplo, vamos a Gálatas 5. Pablo dice, por ejemplo, en Gálatas 5, estad pues firme en la libertad con que el Mesías nos hizo libre y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. ¿Al yugo de esclavitud de qué? Del pecado. Él nos sacó de la muerte al pecado. Nosotros antes no teníamos de su espíritu. Por eso dice, la letra mata, el espíritu vivifica. Hoy nosotros, por más que el cuerpo tiene que morir físicamente, nuestro espíritu no va a morir. Entonces, eso viene a dar nuestro Salvador. Salvación por medio de su espíritu y vida eterna. Pero el yugo de la esclavitud también tiene que ver con obras. Y no estoy hablando de obras humanas, es decir, obras que hacen las personas creyendo que agradan a Yahweh, sino que también estoy hablando de las obras que tenían sombras de lo porvenir de nuestro Salvador. Dice, sujeto al yugo de la esclavitud. Y en la parte 2 dice, aquí yo Pablo os digo que si se circuncida, de nada les aprovechará el Mesías. Ahora bien, Pablo, que fue de la tribu de Benjamín, que fue judío, hebreo de hebreo, circuncidado a los 8 días, fariseo, en cuanto a la ley, celoso. Ahora bien, perseguidor de la comunidad, perseguía a los discípulos de nuestro Salvador Yahushua. ¿Por qué? Porque los odiaba. ¿Por qué? Porque eran libres. Porque ellos no caminaban conforme a las obras que ya fue hecho en el cuerpo de Yahushua. Ellos caminaban tras la fe, pero Pablo no lo entendía, hasta que llegó el momento y él fue discípulo y entendió. Bien,
Muchas personas dicen, ah, no, pero me tengo que circuncidar, a los 8 días me tengo que circuncidar. A mi hijo lo tengo que circuncidar porque está escrito. No, 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 error. Pablo dice en la parte 3, y otra vez testifico a todos los hombres que se circuncidan que está obligado a guardar toda la ley. ¿Toda la ley qué? ¿De los mandamientos? No, de la obra mosaica. Está hablando de los ritos y ceremonias que se hacía por el pecado. ¿Estamos diciendo que era malo? No, pero era forzoso. No se podía cumplir todo. Es más, no podemos decir, oye hermanos, 100% se quitó todos los ritos de la obra de Moisés y quedaron las fiestas y los días de reposo. Humanamente estamos cerrando porque Pablo mismo testifica que si quebrantás uno de los mandamientos, quebrantás todo, tenés que enteramente guardar todo la ley mosaica por ritos y ceremonias. Estos ritos y ceremonias tenían simbolismo espiritual, pero la gente terca, necia, no lo quieren entender. Es una pena. Vamos a leer entonces la parte que Pablo dice, que él estaba diciendo que está obligado a guardar toda la ley. Y la parte 4 dice, del Mesías os desligaste, lo que por la ley os justificáis, de la bondad habéis caído. Es decir, el que pretende guardar los ritos en ceremonias, que era sombra espiritual, cumplimiento verdadero en nuestro Salvador y en nosotros mismos como protagonistas, pero en lo espiritual, se desligó del Salvador, es decir, cayó de esa misericordia, de esa bondad, esa gratitud que Yahweh puso por medio de su Hijo. ¿Por qué? Porque pretendió más elegir nuevamente judaizar que a nuestro Salvador. Y es lo que lamentablemente muchos están haciendo. Acá Pablo dice, por ejemplo, pues nosotros en el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en el Mesías, Yahushua, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ustedes iban bien, dice Pablo. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? Es una pregunta de Pablo. Esta persuasión no procede de aquel que los llamó, es decir, de Yahweh. Un poco de levadura leuda toda la masa, es decir, la levadura representa el pecado. Cuidado que un poco de una mala enseñanza leuda toda la masa. En la parte B dice, yo confío y respeto a vosotros en Yahweh, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Es decir, Yahweh castigará a ese que lo estaba perturbando, que estaba enseñando mal. Y esos son los judíos. Y lamentablemente muchos están creyendo lo mismo. En la parte 11 dice, y yo hermanos, si aún predico la circuncisión. ¿Pablo está diciendo que él está predicando la circuncisión? No, él dice en la parte 11, y yo hermano, si aún predico la circuncisión. Y hace una pregunta, ¿por qué padezco persecución todavía? Es decir, él hace una pregunta como diciendo, ¿por qué padezco persecución si aún predica la circuncisión? No debería, porque es lo que realmente él hacía cuando él era fariseo. Él estaba mostrando que él no estaba predicando la circuncisión y entonces estaba siendo perseguido porque no lo estaba haciendo. Entonces acá dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo del madero. ¿Por qué? Porque si él estaba predicando al Mesías, él entonces sí estaría siendo perseguido, porque por esa razón lo perseguía. En tal caso, él dice, entonces se ha quitado del medio el tropiezo del madero, porque si él estaba enseñando que la circuncisión se tenía que hacer, nadie lo perseguiría, pero lo estaban persiguiendo justamente porque él estaba predicando al Salvador, que se camina por medio de la fe basada en el amor. Y eso no le gusta a nadie, ni siquiera a los de ahora. ¿Saben? Muchos hermanos corren, a la verdad corren. Oh, no, porque hoy es sábado. Oh, no, porque hoy es viernes. A las 6 de la tarde empieza el Shabbat, empieza el día de reposo. Bueno, nos volvimos todos adventistas, vamos a guardar el sábado y en el calendario que nos ocurra, el calendario greco-romano, hecho por Julio César, y voy a prender una vela y voy a hacer un pancito a la tarde, y no voy a hacer esto, y voy a prender una vela. ¿Prestaron atención? ¿Saben que mucho por guardar el sábado romano, sí, así lo voy a decir, el sábado romano, que no es nada, digamos, ni siquiera se están dando cuenta que prenden una vela, porque salen fotitos en donde encienden vela y dicen Shabbat Shalom, que significa paz, descanso, y sin embargo en el antiguo pacto decía que en el día de Shabbat, en el día de reposo, no se tenía que prender fuego. Por esa razón no se tenía que cocinar, antes se hacía todo con leña.
Entonces no se tenía que prender fuego. Entonces, ¿por qué salimos con unas imágenes con 2 velitas encendidas y los pancitos y los vinos kosher? Ahora bien, ¿prestamos atención nosotros mismos a lo que estamos haciendo? No estamos prestando atención de lo que estamos haciendo, no estamos entendiendo nada. Dice nuestro Salvador que Él es nuestro descanso. Venid a mí todos los que están cargados y cansados y yo daré descanso. ¿No entendieron esa parte? ¿Por qué no pueden entender? Dice, alguien mayor que el templo está aquí. Si supiera que misericordia quiero y no sacrificio, no condenaría a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es amo del día del reposo. ¿Quién es nuestro reposo? Nuestro Salvador, el que nos lleva a la presencia de Yahweh, el que nos hace caminar hacia la presencia de Yahweh. Y como todos los días, porque así como dice en Isaías 58:13, la observancia del día de reposo era estar en la presencia de Yahweh. ¿Qué hace el Espíritu de Santidad cuando mora en nosotros? Porque nuestro Salvador está en nosotros, ya no nos hace caminar independientemente, hablando nuestra propia palabra, haciendo nuestra propia voluntad, caminar nuestros propios caminos humanos, que son pecar y pecar. Porque si no tenemos a Yahweh en nosotros, entonces eso es lo que vamos a hacer en este mundo, vanidad de vanidades. Ahora, por medio del Espíritu somos dependientes de Yahweh y a través de Él caminamos en su voluntad, caminamos en su camino y hablamos su palabra. Miren qué diferencia. Por eso estamos en presencia de Yahweh todos los días y nuestro Salvador es ese descanso tan esperado como habla Hebreo 4. Así que no endurezcáis vuestros corazones si oyeren hoy su voz, porque así perecieron los israelitas incrédulos que no caminaron conforme a los estatutos de Yahweh. Tienen gran alegoría simbólica, espiritual, que pertenece a nuestro Salvador. Ahora, bien, pesa, se significa cruzar, pasar, saltar, cojear. ¿Qué hicieron los israelitas? Salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, fueron bautizados, es decir, fueron sumergidos en el Mar Rojo, porque fueron sumergidos en el Mesías, como dice esta cita de arriba, en 1 Corintios. ¿Qué hicieron? Pasaron de la esclavitud a la liberación. Perfecto. Ellos tenían que matar un cordero y comerlo, y ese era el rito ceremonial de la obra de Moisés. ¿Qué hizo nuestro Salvador? Murió por nosotros una sola vez y para siempre, porque su sangre bastó una sola vez y para siempre, y no era necesario ya hacer remisión por los pecados, porque su sangre fue perfecta, bastó lo suficiente para redimirnos y darnos vida eterna por medio del arrepentimiento y la santidad. Bien, ¿se cumplió esa fiesta? Sí, se cumplió en Él. Él dice, no he venido a quitar la ley ni los escritos de los profetas. He venido para darle el verdadero cumplimiento y valor. Él lo hizo en su propio cuerpo. Incluso cuando Él está comiendo en la cita de Lucas, como dice, antes de padecer, quiero comer con ustedes este pesar. Él dice que partió el pan, le dio a su discípulo, lo bendijo y lo repartió. Y Él dice, haced esto en memoria mía. ¿Qué quiso decir? Quiso dar a entender que compartan con los demás. Él lo dijo, haz esto en memoria de mí, vamos a ir un domingo, vamos a ir un sábado, como hacen tal denominación. Voy a comer un pedazo de pan o una hostia y voy a tomar un vinito y ya está, voy a seguir pecando, voy a seguir haciendo mi vida como siempre. No, Él dijo compartir, como dice esta cita de Hechos, compartir. O sea, repartir sus bienes. Compartir, es decir, el partir el pan tiene un significado de compartir de la buena sin la mala, compartir si estamos pasando por un momento, acoger el sufrimiento de otro como nuestro, la necesidad de otro como nuestra. Todo eso es compartir. Eso es lo que estaba diciendo Él en la última cena. No era que teníamos que hacer un rito cada año y listo, después sigo en el mundo y ya está. Él era nuestro Pesaj, nuestro cordero inmolado. Él ya lo cumplió. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Caminar en santidad, aceptarlo. Los panes sin levadura. Los israelitas salieron de Egipto de apuro, hicieron panes sin levadura, porque no alcanzó el tiempo. ¿Qué son los panes sin levadura? La levadura simboliza el pecado. Y antiguamente en el rito mosaico se tenía que hacer panes sin levadura. Es decir, se tenía que sacar toda la harina de todas las casas y hacer panes sin levadura. Ahora nosotros somos templo del Espíritu de Santidad, como dice ahí arriba. Nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo,
porque es el templo donde mora el Espíritu de Santidad. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar todo lo deudado. ¿De dónde? De nuestro cuerpo, porque tenemos que ser santos, puros, para que la presencia de Yahweh muera en nosotros. Si no, el Espíritu de Yahweh no puede morar en nosotros, Él huye de nosotros, porque estamos contaminados. Bien, ¿tenemos que hacerlo cada un año eso? No, todos los días, porque nosotros somos templo del Espíritu, donde mora su presencia. ¿Se cumplió eso? Sí, se cumplió, hermano, esa fiesta se cumplió. Se cumplió en lo espiritual. Todo tenía un simbolismo espiritual. No tenemos que comer pan sin levadura y mirar la fecha de un calendario pagano para saber en qué fecha está cayendo. No, tenemos que purificarnos nosotros, sacar todo eso elevado de nuestro templo donde mora la presencia de Yahweh todos los días, que es el pecado. Bikurim, los primeros frutos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Antes se llevaba las primeras cosechas de los primeros frutos, que era pasados en rito, y se hacía una ofrenda quemada grata a Yahweh. Bueno, ahora nosotros ¿cómo tenemos que hacer? Presentar nuestros frutos. ¿Qué frutos? Los frutos de amor, los frutos de la obediencia, de la santidad, esos frutos que se ven desde el corazón. Dice, por tus frutos serán reconocidos. Por eso nosotros tenemos que dar buenos frutos, porque el árbol que da mal fruto será quemado, porque no sirve. Nosotros entonces tenemos que dar buenos frutos. Shavuot, que es Pentecostés, conocido como Pentecostés, o la semana 50, que era donde iba a bajar el Espíritu de Santidad. Ahora, bajó, como dice en esta cita, bajó el Espíritu de Santidad a las 3.000 personas que estaban ahí, y a los discípulos. Después de 50 días, después que Yahushua subió con el Padre, después de 50 días bajó el Espíritu de Santidad como él lo prometió. Bajó sobre todo los que estaban presentes. Y empezaron a hablar diferentes lenguas. Lengua todo, ta, pa, ta. No. Empezaron a hablar en diferentes idiomas y se maravillaban porque cada uno conocía el idioma de las diferentes personas que vinieron de otros países. ¿Cómo puede ser que entiendo yo tu idioma? ¿Cómo puede ser que yo entienda yo tu idioma? Es el primer don que dio el Espíritu de Santidad cuando bajó a las 3.000 personas que estaban presentes ahí y a sus discípulos. Esa fiesta se cumplió, el Espíritu de Santidad bajó. Y todo aquel que empezaba a aceptar al Salvador recibía el Espíritu. No lo recibimos todos los días, lo recibimos una sola vez y tenemos que mantenernos firmes hasta el final, perseverar hasta el final en santidad y en obediencia para obtener la vida eterna. ¿Se cumplió esa fiesta? Sí, se cumplió, hermano. Hoy recibimos del Espíritu. ¡Qué lindo! John Teruga, el toque de trompeta es hacer un fuerte pregón. Pregonar a las naciones, alertar de la pronta venida de nuestro Salvador, y también representa que Yahushua vendrá con su juicio con toque de trompeta. Anteriormente era una fiesta al son de toque de trompetas, pero el centinela era quien estaba en esas torres altas y cuando veía desde lo lejos que venían de gente de lejos a atacar, él sonaba la trompeta, el shofar, como se llama, avisando, alertando, el centinela, la atalaya, avisando que llegaban los enemigos. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, alertar a las naciones ante la pronta venida de nuestro Salvador, estar velando nosotros, se va el mensaje, pregonar y velar ante la pronta venida de nuestro Salvador, estar alerta como el centinela, como la atalaya, para no ser sorprendido en pecado. Y cuando venga nuestro Salvador Yahushua en su segunda venida, va a venir con toque de trompeta, porque va a venir con el juicio para todo el mundo. Y ahí se cumple también esa fiesta que se está cumpliendo hoy, que estamos haciendo de atalaya, de centinela, tocando esas trompetas, alertando al mundo sobre todo lo que está pasando, las señales que él mismo nos dejó, como dice en Mateo 24. Yom Kippur, que es el día de expiación. Se hacía una expiación por el pecado, de arrepentimiento y ayuno. En ese día se pedía perdón, había arrepentimiento, bien, todos afligían su alma en ayuno, en silicio y en ceniza. Ahora bien, ¿qué es el ayuno? Es la abstinencia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? ¿Arrepentido cada año? No, arrepentido todos los días, pidiendo perdón todos los días. ¿Yo fallé en algo? Pido perdón de inmediato, porque lo siento desde el corazón. No lo voy a hacer cada año. Tengo que celebrar un día especial en el calendario romano, en el calendario judío, impuesto por Giles Sereno. No, tengo que decir a mis hermanos, les pido perdón a todos, porque está bien que lo hagamos. Pero tenemos que elegir un día especial. No, todos los días. Yo te fallé, te pido perdón. Me fallé a mí mismo, me pido perdón. Pido perdón delante de Dios. ¿De qué tengo que hacer abstinencia? Tengo que abstenerme de todo lo que hago
Vale, ¿me dejo llevar por la ira? Voy a hacer abstinencia de la ira, pero todos los días, no un solo día. ¿Soy de pecar constantemente porque me gusta el mundo? No, yo amo a Yahweh y Él está primero. Quiero abstenerme de todo lo malo que hago. Quiero empezar a cambiar. Quiero estar en constante arrepentimiento. Quiero pedir perdón por las cosas malas que hago. La fiesta de expiación de Yom Kippur es arrepentirnos constantemente, estar en arrepentimiento constantemente cuando fallamos. Porque no somos, hermanos, perfectos, lo sé. Y a veces un mal pensamiento, una mala palabra hace que nos corrompa. Pero si estamos ahí y nos arrepentimos de corazón y humillado, recibimos ese perdón. Esto tiene que venir de nuestro corazón. Y Yahweh ve nuestro corazón. Bien, esta de Sukkot, la fiesta de la cabaña. Sukkot era la fiesta donde nuestro Salvador nació. Por eso sabemos que Él nació en una fiesta de Sukkot que cae en el otoño, en Israel. Es el 7º mes. Bien. No tenemos el calendario celestial, porque sabemos que estamos usando el calendario greco-romano y el hebreo fue instaurado por Giles II, no tiene nada que ver, con 350 días y basado en la luna, no tiene nada que ver. Entonces, si él nació en el 7º mes, siento que tenían 12 meses, igual el año celestial, al cual como Jorge el greco-romano lo copió, porque antes tenía 8 días y después pasó a 7 días, tenía 2 meses que se agregaron luego, porque enero y febrero no existían. Si nosotros estudiamos los libros de las escuelas, entonces vamos a entender todo esto. Y así se fue adaptando y todo cayeron de que el calendario celestial es ahora. Es una tierra totalmente cautiva. Por ejemplo, acá en Argentina no podemos celebrar, por ejemplo, la fiesta de Aviv, porque no cae en primavera, cae en otoño. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Huir de Babilonia, no tenemos que entrar. ¿Qué es Sukkot? La fiesta de la morada, morar unánimes. ¿En qué? En el mismo sentir, en el mismo espíritu. Eso es lo que estamos haciendo ahora, hermanos. Estamos morando unánimes en el mismo espíritu. Estamos en comunión en el mismo espíritu. Caminando en qué? En santidad y en obediencia. En el amor, dejar el pecado. Estar en la presencia de Yahweh, ser dependiente de Yahweh. Y también nuestro Salvador va a ser morada, como dice acá, arriba. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Le dice que él tenía que ir a preparar esa morada para que él pudiera recibirlo. ¿Dónde? En el milenio eso va a ser, hermano. En el milenio. Es donde vamos a morar todos juntos, en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Entonces ahí tenemos todo el cumplimiento de la fiesta y el día de reposo. Sin prender velitas y recordando que no se prende fuego en el día de Shabbat, el día de reposo. Porque tomamos todo muy al pie de la letra, incluso olvidamos hasta las cosas que se prohíben. Y si yo soy una mala interpretadora de las escrituras, no estoy llevando el mensaje correcto, es porque no la amanecido. No supieron entender la gran, maravillosa redención que ha hecho por nosotros nuestro Salvador, libertándonos de la esclavitud del pecado y también de la esclavitud de la obra en ritos. Porque aunque era de enseñanza, era difícil de cumplirse. No existe circuncisión porque la circuncisión es la del corazón. Antes tenían un corazón frío, un corazón de piedra. Ahora tenemos que circuncidar nuestro corazón, hacer un corazón de carne, quitar ese corazón de piedra. Pero muchos pretenden seguir haciendo las obras en ritos y ceremonias que tenían un gran simbolismo espiritual antes que obedecer la bendita palabra de Dios. Un abrazo para todos. Sigamos adelante creciendo en verdad, en justicia y en espíritu. Bendiciones para todos. Cuídense.